les parece la presentación? Ya estoy con el invitado de esta noche. Y digo, ¿qué les parece la presentación? Porque, bueno, estamos en un proceso de permanente renovación que ha sido muy casual, porque hemos estado implementando algunas pruebas y tecnologías, y ya esta noche es algo especial y particular porque estamos en vivo, son las 3 de la tarde no, son las No. 23 horas con un minuto exactamente, y estamos ya junto a nuestro invitado y amigo de la casa, don Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden, con quien esta noche vamos a conversar de lo humano y de lo divino, de todo lo que está pasando. Han pasado cosas hasta hace pocos minutos, entonces eh, internarnos en una idea de grabar un programa, la verdad es que es bastante, a mi juicio, ya a estas alturas imprudente. Al programa de hoy le pusimos Pandora Papers y otras trampas, pero bueno, vamos a hablar de todas las trampas y de Pandora Papers como eje central de nuestra conversación. Aprovecho ya de saludar a todos los que están incorporándose a nuestra sintonía. Gracias por estar con nosotros. Y Wilfredo también, gracias por recibir nuestra invitación y estar en micrófono abierto en un nuevo capítulo de esta noche de 26 de octubre. Ya hace calor acá en Santiago. Tú me dirás cómo está Antofagasta. Gracias por acompañarnos. No, gusto a ti nuevamente, Cristian, saludarte. Feliz por acompañarnos un capítulo completamente en vivo y en directo, tal como decías, 23 horas con ya 03 minutos aproximadamente, así que estamos eh, al tanto para poder hablar de lo que ha acontecido en la economía, el mundo político también, que tiene un impacto directo en lo económico. Hace algo de frío acá en Antofagasta. Hay una noche un poco fría, pero nada que, ¿cierto? Un chalequito, un buen café, ¿cierto? Y una buena conversación junto con el país no podamos superar. La verdad es que es bien paradójico, ¿eh? Porque este tema del cambio climático, no sé si será eso. Lo cierto es que acá tenemos los inviernos que corresponden, aunque sin mucha lluvia en la zona central. Hacia el sur sigue lloviendo mucho. Pero, por ejemplo, a esta hora yo podría decirte que estamos cerquita de los 20 grados en Santiago. De hecho, aquí el computador me arroja 22. Yo creo que está un poquito pasado, pero hace bastante calor. Hay que decir que estamos transmitiendo en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también en Twitch, que es la plataforma de los más jóvenes. Pero sabes que se ve fantástico en Twitch, entonces no hay que quedarse fuera y abajo de él. Quiero invitar a todos los amigos y amigas que nos ven a que compartan, porque yo, por ejemplo, ya lo hice aquí en mi teléfono. Aprovechar de compartir con los grupos, con los WhatsApp, con todo, porque lo que vamos a conversar hoy creo que nos da una oportunidad, y la oportunidad creo que es de poder averiguar un poquito ciertas cosas que a veces uno tiende como a confundirse, quizás como a pensar que el juicio está hecho a partir de los títulos que se conocen en los diarios, en la prensa, y a veces hay que hacer un doble clic para poder averiguar un poquito más. Están pasando tantas cosas en Chile, yo creo que de Latinoamérica podría decir, somos el país que a lo mejor más eh, divergencia tiene por estos días, movimientos políticos. Estamos en medio de una acusación constitucional que parte precisamente a propósito de esta denuncia de los Pandora Papers. Y quiero, Wilfredo, partir esta conversación consultándote qué tiene de malo eh, eh, que el presidente Sebastián Piñera tenga primero un negocio de estas características, aunque él dice que no está formalmente involucrado, pero sí su familia. Y no solo está involucrada su familia, sino que además en un proceso de venta de una minera altamente cuestionada, como lo hemos conversado nosotros, de hecho, por el lugar donde se está desarrollando este proyecto,
por el rechazo social que ha tenido el proyecto de Minera Dominga, y también que el destinatario de la venta es nada menos que su mejor amigo. Entonces, es difícil de creer que él no tenga nada, digamos, nada de información respecto a esto. Efectivamente existe el fideicomiso ciego, como ya tú nos explicarás qué significa esto y qué quiere decir, o qué tiene de ilegal, si es que lo tiene, este negocio que podría enfrentarlo al juicio, o que formalmente lo está enfrentando a un juicio político en nuestro país. Bueno, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, eh, para las confianzas que se construyen. Eh, la figura o el rol del presidente de la República tiene que ser una figura, un rol eh, que va más allá de tomar decisiones que puedan beneficiar macroeconómicamente, socialmente, a los habitantes de una nación, en este caso Chile, sino que más bien la figura del presidente de la República tiene que ser una persona intachable, una persona que en estricto rigor, si le exige a todos sus habitantes cumplir con la normativa, él debe ser el primero en ponerse la fila y cumplirla. Eh, y en ese sentido acá, y con toda su letra, lo digo, tiene todo de malo, eh, porque se realiza justamente una transacción comercial millonaria, estamos hablando de 152 millones de dólares, donde si en Chile no existiesen las garantías, no existiese el modelo, no existiese la forma de poder ejecutar una transacción de esta envergadura, podría creer que podrían haberse utilizado otros mecanismos para poder realizar esta transacción. Pero Chile da garantía. Chile, bueno, tenemos prácticamente los operadores mineros más grandes del mundo en nuestro país, eh, un acierto de las bolsas de comercio o bolsa de valores donde más transacciones en términos bursátiles se realizan a nivel latinoamericano también. Entonces está la garantía. Entonces, una transacción de 152 millones de dólares que se realice, parte importante, 138 millones de dólares, fuera de nuestro marco transaccional del marco cierto regulatorio chileno, eh, quiebra fuertemente la confianza. Quiebra fuertemente la confianza desde los ciudadanos hacia la figura del presidente, quien debiera potencialmente ser el primero en cumplir la normativa, indistintamente esté como presidente o no esté como presidente, indistintamente sus negocios sean de él o sean de su familia, más aún si es su familia, más aún. Entonces, hoy día, ¿qué tiene de grave? Tiene mucho de grave. Ilegal, tú me preguntabas recién, ¿es ilegal, no es ilegal? En estricto rigor, no es ilegal, ¿ya? No hay una ilegalidad propiamente tal donde él pueda cumplir una condena judicial al respecto, pero sí hay un juicio político grave que él próximamente, potencialmente ya va a enfrentar, ¿cierto? Que es una acusación constitucional por infringir finalmente la institucionalidad también y la ética que también eso implica detrás. Entonces, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Tiene mucho de malo para el rol público, tiene mucho de malo para él como portavoz de lo que debemos hacer como chileno. Y claramente eso tiene un costo no menor que potencialmente podría significar poco difícil, algunos lo vemos, pero podría significar por primera vez en la historia la destitución de un presidente de la República. Hay aquí hay un cuestionamiento valórico, hay un cuestionamiento ético, digamos, de decir, tiene mucho de malo que el presidente se involucre en este tipo de negocios. Sin embargo, no nos olvidemos que eh, al parecer Sebastián Piñera siempre ha jugado muy al límite de el encuentro de estos dos mundos, de lo que es el Estado y la administración del Estado versus los negocios. Entonces, de alguna manera, lo que los abogados llaman la jurisprudencia
es como el abrirse camino en la ley, finalmente lo va desarrollando él. Cuando le preguntan, presidente, usted tiene respuesta para este tipo de acciones que, por ejemplo, hace negocio con su mejor amigo y él supuestamente no se entera, él dice, la justicia investigó y se acabaron todos los recursos judiciales y se llegó a la conclusión de que no hay nada que infrinja la ley. Ujú. Claro, pero resulta que la ley la está haciendo prácticamente él, desde su experiencia, porque podríamos decir que es el primer gran empresario multimillonario que se dedica al servicio público, se encuentra con el Estado y empieza a tener este conflicto de interés que parte con su primer gobierno, pero antes también, siendo senador, presidente de partido, líder de su sector, representante de la derecha en Chile, y que tiene finalmente digamos, lo que decía recién, digamos, encargo de prácticamente marcar la ruta de lo que es este encuentro entre los negocios y el Estado. No nos olvidemos también que él fue declarado reo, como se lo recordó alguna vez el senador Osandón, cuando fueron los dos candidatos o precandidatos en la Que no me campaña. declararon reo por lindo. Claro, Claro, esa no lo frase quedó declararon. pero para el bronce. Efectivamente, no lo declararon reo por lindo. Entonces, aparentemente ya es una persona que está acostumbrada a, a lidiar con este tipo de conflictos. Si me preguntan, me parece que la acusación constitucional se va a terminar en el Senado, donde parece que también se va a acabar el cuarto retiro, pero ya hablaremos de eso. Pero la envergadura que tiene esto y el impacto que tiene en la imagen país. Y ustedes que están relacionados con la economía, Wilfredo, me imagino que tendrán también aquí una preocupación de cuánto impacta esto en este prestigio que tiene que construir Chile, este prestigio que tiene que construir y cuidar el país para poder pensar en, por ejemplo, acceso a créditos. Sí. El país es como una persona, ¿no? Es como que tiene que tener prestigio, buen comportamiento para cumplirle a la banca, es como lo mismo. Por supuesto, y es uno de los principales factores que se mide no solamente para pedir crédito, acceder a financiamiento a Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sino que también la llegada de inversionistas, atraer inversionistas que vengan a nuestro país. Nuestra ley orgánica constitucional declara que el Congreso puede hacer un juicio político a un presidente de la República. Por lo tanto, está dentro de la vía institucional poder sacar un presidente de la República. Y acá hay varias cosas fundamentales. Una de ellas es que respecto a la posición que tendría Chile en el extranjero, es cualquier cambio o cualquier golpe que se realice a nuestra normalidad democrática, por decirlo de alguna manera, si cualquier cambio se realiza a través de la vía institucional, el golpe no es tan fuerte. Es más, trae certeza jurídica que mayor riesgo. Lo vimos, por ejemplo, lo vimos con el proceso de la nueva constitución, donde es un cambio pero tremendamente grande. Somos uno de los primeros países de la región en hacer un cambio a la constitución vigente a través de la vía institucional, un plebiscito abierto, participativo, ¿cierto? De hecho, tuvo la mayor participación prácticamente en la historia, después del plebiscito del sí y el no, ¿cierto? Eh, y eso de alguna manera trae garantías, indistintamente del resultado, cómo puede quedar la Constitución o cómo quedó la Convención. Pero se realiza finalmente se resuelve a través de la institucionalidad. Si en este caso el proceso avanza, el de una acusación, ¿cierto?, contra Sebastián Piñera, a través de la vía institucional, es decir, que se apruebe finalmente en la Cámara Baja, que potencialmente ya estarían los 74 votos para que pueda pasar al Senado, y en el Senado necesita 29, pero ya hay 24 potencialmente a favor. Si potencialmente digo porque hay 24 oficialistas, por lo tanto, se necesitan 5 senadores oficialistas que estarían de acuerdo a una acusación constitucional.
y que es evidente que lo más probable lo puedan apoyar simplemente para poder cuidar la democracia, que es lo que ellos dicen, pero cuidar la democracia protegiendo a quien cometió algo que mal, finalmente, donde hay un evidente conflicto de interés. Claramente eso no va dentro de la vía institucional y muy por el contrario trae mucho perjuicio para el desarrollo de la actividad económica de empresarios extranjeros en nuestro país, porque la política se combina con el mercado y eso de alguna manera podría generar suspicacia a inversionistas extranjeros como lo que está pasando, como lo que estamos viendo ahora, donde el presidente de la República no realiza una determinada decisión que va en beneficio propio y de su mejor amigo. Y que por defecto también iba, recordemos por ejemplo lo que pasó en Barrancones. Barrancones, ¿cierto? El presidente llama directamente, ¿cierto? A Suez, ¿cierto? Y pide no continuar porque era una reserva, etcétera, porque se venía Dominga. Acá no, acá hablemos las cosas como son, finalmente. Acá Barrancones no lo declara, ¿cierto? Una reserva ambiental, porque tal como aparece en el video, ¿cierto? Aparecen los animales volando, la fauna, muestra imágenes de fondo. No, lo declara porque hay un conflicto económico detrás y eso significaba vender la participación de Minera Dominga al Choclo de ¿no? Que lo estamos viendo, ¿cierto? En esta red de imagen. Entonces, eh, todas esas decisiones, cuando hablamos del riesgo país, cuando hablamos de... El riesgo país no es solamente, no solamente el cuarto retiro de la AFP, donde el sector, ¿cierto? Uno de los sectores dice que el riesgo país aumenta si se aprueban solo los retiros. No, estas cosas afectan también mucho el riesgo país. La mirada del inversionista al extranjero, cómo la política se asocia en el mercado. Y eso de alguna manera puede tener un conflicto de interés para ellos y también en desmedro de los potenciales inversionistas que podrían venir, o a favor de los potenciales inversionistas también que podrían venir. Entonces, cuando tú, Cristian, me haces la pregunta de cómo se mira o cuál es el riesgo de esto, el riesgo es que si esto no se soluciona dentro de la vía institucional, eh, y obviamente hay un grado de impunidad frente a esto, claramente los riesgos aumentan porque no están liderando personas con un grado de corrupción. Es como bananero, ¿o no? Así como esa definición de país bananero, de la que siempre Chile se ha jactado de estar tan alejado. Bueno, yo la verdad es que tengo eh, ahí un tema de contradicción, porque creo que es como bien etnocentrista hablar de país bananero. Pero es una definición que se usa cuando, claro, no hay precisamente un orden institucional, cuando precisamente la institucionalidad sí se pone en juego, en riesgo, y se atenta contra ella a partir de este tipo de hechos. Y finalmente, fíjate que desde la mirada comunicacional a veces uno se pregunta qué tanto, qué, qué tan enojado podría estar el presidente Piñera y su círculo en medio de, por ejemplo, la discusión del cuarto retiro. Porque convengamos que el cuarto retiro es comunicacionalmente tiene una envergadura tal que puede eclipsar cualquier, claro, cualquier tema. Entonces, de alguna Claro, manera, yo creo que en este momento el tema de Pandora Papers asociado a Piñera ya está en un tercer lugar, como que en general Chile no resiste mucha agenda, entonces Pandora Papers está en un tercer lugar después de la presidencial, después del cuarto retiro que por estos días toma fuerza porque se está discutiendo en el Senado. Entonces, vaya, es una situación extremadamente grave que como tú dices, y lo pusimos acá y lo destacamos, el escándalo de Pandora Papers también afecta al riesgo país. Pero resulta que lo que más escuchamos es que es el cuarto retiro el que atenta contra la economía chilena, lo que atenta contra el riesgo país, la inflación, pero resulta que este tipo de información también nos golpea en este sentido. Entonces, eh, ¿cómo se hace para que finalmente los responsables asuman esta responsabilidad también? ¿Cuál es el mecanismo? Por ejemplo, ¿qué le toca al Servicio de Impuestos Internos? Porque parece que
según un olvidazo, como los tantos que ha tenido, los perdonazos del Servicio de Impuestos Internos, parece que esto también se olvidó. ¿Qué le toca a los entes reguladores de la economía en Chile? ¿Qué nos puedes tú explicar sobre esto? Bueno, acá hay un tema bien particular donde la única opción donde diría, o por lo pronto, una de las únicas opciones que queda es justamente el juicio político que pudiese estar realizando justamente eh, el presidente a través de la acusación constitucional. Pero para poder abrir una arista judicial donde se determine particularmente una evasión tributaria propiamente tal, eh, hoy día tendría que ser el Servicio de Impuesto Interno quien se querelle contra el presidente de la República en desmedro, obviamente, de los ingresos de las arcas fiscales que esa venta podría haber provocado. Y no solamente las arcas fiscales, entendamos que es para todos los chilenos. Los impuestos son recaudados en beneficio para todos los chilenos. Construir escuelas, construir hospitales, etcétera, 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 pagar pensiones, pilar solidario, etcétera. Entonces, claramente, para poder avanzar en esa línea, son muchos los actores que debieran pronunciarse y que por lo pronto no se han pronunciado. Y es muy difícil que hoy día se puedan pronunciar, entendiendo que esta transacción, ¿cierto?, se realiza por allá el año 2010, si no me equivoco, ya ha pasado mucho tiempo respecto a eso. Entonces, potencialmente ya podría haber estado prescrito y de alguna manera eso ya no tendría judicialmente un peso como para poder declararlo como antecedente, como algún antecedente a una causa propiamente tal de evasión. Entonces, hoy día lo único que resta finalmente es un juicio político, que finalmente también... Algo también importante sobre, no sé si tú te recuerdas, Cristian, hace un par de años atrás, Lawrence Goldberg, ¿cierto?, que era el ex ministro de Minería, él tenía inversiones en paraísos fiscales. Y cuando hizo rescates de paraísos fiscales, lo hace cierto a España, que a través del Banco Santander en España, y de España llega a Chile, ¿cierto?, a través de un valevista, y cuando se hace justamente esta operación, ahí se muestra finalmente que hubo un aporte proveniente originalmente desde la isla, desde un paraíso fiscal. No me recuerdo específicamente si fue Eh, que, 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 Islas que Vírgenes también. Por lo que recuerdo, Isla, también Isla fue Virgen, Islas no me Vírgenes, recuerdo sí. bien, pero se declara un paraíso fiscal ahí en donde el origen era paraíso fiscal. Acá no hay ninguna transacción propiamente tal, ¿ya? O algún comprobante específico, sino que más bien la operación. Recordemos que el Pandora Papers, ¿cierto?, revela información, mails, informes, pero no necesariamente los comprobantes de transferencia o de depósito. Acá no se ha hablado de comprobantes de transferencia o depósito que pudo haber recibido Delano, sino que más bien se habla de información, de un contrato en el que lo más complicado de todo esto es que este contrato también tenía vigencia aún cuando el presidente de la República lleva recién 9 meses en su primer ciclo. Y lo más complicado de este contrato es que, si bien no es Sebastián Piñera, acá es importante mencionar eso, era la sociedad de los hijos, ¿ya? Donde los hijos tenían el 33% de la sociedad que tenían, ¿cierto?, en conjunto con Delano, que era el 56% de la sociedad. Eh, y en ese sentido, en la compra de ese 33%, ¿cierto?, para Delano, hay una cláusula que dice, te lo voy a leer específicamente para no equivocarme, dice, el vendedor, en este caso, el Family Office, los hijos de Piñera, el vendedor declara y garantiza al comprador que tiene plenos poderes corporativos y autoridad para ejecutar y entregar este acuerdo. La ejecución entrega cumpliendo por parte del vendedor, no se requiere autorización o consentimiento corporativo en relación con el mismo. Acá finalmente, dentro de esta cláusula, se establece que el comprador, que el vendedor en este caso, tiene plena facultad para poder ejecutar el contrato. ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué
estatuto, reglamento, se puede garantizar la compra si está en un litigio legal. Recordemos que hoy día Minera Dominga, hace un par de meses atrás, cuando hacíamos otro micrófono abierto, hablábamos de Minera Dominga, ¿cierto? Donde el año 2010, si no me equivoco, 2017, el Tribunal Ambiental de Coquimbo lo había declarado, ¿cierto?, inadmisible, porque no entregaba garantías, ¿cierto?, de mitigación, de recuperación de la flora, la fauna, etcétera, por justamente la reserva de pingüinos que está cerca de ahí. Pero este año, en agosto, lo declara admisible, con 11 a favor y uno en contra. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos nuevamente, bueno, esta votación, yo en esa oportunidad me acuerdo que decía, confiemos en los tribunales, ellos hacen la pega, ese fue mi discurso en esa oportunidad. Pero Mm. después del Pandora Papers que hemos estado viendo ahora, bueno, 11 a favor, uno en contra, y ese en contra fue del delegado presidencial, ojo con eso. Sí, Eh, pasa justamente eso. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede garantizar un contrato donde el vendedor tiene plenas garantías para poder ejecutar la venta, en donde particularmente existía la cláusula de la tercera cuota, donde que la zona no fuera declarada, donde se iba a construir Dominga, no sea declarada ambiental, reserva ecológica? ¿Por qué se establece en el contrato que el vendedor declara y puede entregar garantías al comprador si adicionalmente en ese contrato se establece que la zona donde se iba a levantar Dominga no sea una reserva, ¿cierto?, ambiental? Entonces, acá hay muchas cosas donde el presidente de la República tiene que dar una explicación, donde lo más probable, por qué se celebra un contrato de estas características, especialmente con esta cláusula, estableciendo que el vendedor tiene las garantías y plenos poderes corporativos para poder ejecutarlo, siendo que dependía exclusivamente del presidente de la República que esa zona no se declarara, ¿cierto?, como una reserva ambiental. además ¿Y quién? hay pagos asociados a esa decisión. Y la última cuota, que eran de los La 152 tercera millones de cuota. dólares, 9 millones de dólares, ¿cierto? No Mm. menor. Entonces, claramente es un contrato donde no aparece en ningún lado el nombre del presidente de la República, pero los vendedores son sus hijos, a través, ¿cierto?, del Family Office, y en donde, para que los hijos puedan vender, el papá no tenía que hacer ninguna movida, ¿cierto?, al respecto en esa materia. Entonces ahí está La justamente el trampa, discernimiento del conflicto de interés. claro. Ahora, ¿qué se deja de ganar o qué deja de ganar el país cuando un empresario, dejando a lo mejor al margen a la figura del presidente, pero un empresario desarrolla un negocio de estas características que evade, no sé si el concepto correcto es evadir, pero elude el pago de un impuesto en su territorio o donde, digamos, está generando la riqueza o donde generó la riqueza? ¿Qué deja de percibir el Estado de Chile cuando alguien toma esta decisión, considerando la millonaria transacción que es si se lleva el impuesto a un paraíso fiscal? Bueno, claramente es la masa tributaria que potencialmente puede hacer. Son varias cosas. Lo primero es el impuesto por la venta de esta transacción. Es el impuesto por la renta que van a recibir los socios de la sociedad, finalmente, los dueños. Eh, y también bajo toda esta estructura, eh, hay una serie de impuestos que, de hecho, hoy día no quiero involucrarme en la vida personal del presidente de la República, pero Ya ya da hay lo mismo, ya da lo mismo. bueno, a esta altura queda poco, pero bueno. Hay muchos hijos, nietos del presidente de la República que hoy día cuentan, ¿cierto?, con un importante patrimonio para poder diluir de alguna manera el pago de impuestos, ¿cierto?, eh, a la renta, y pagando algunas cierto impuestos a las sucesiones también. Entonces, hoy día, como en términos generales, lo más complicado es el impuesto, obviamente, por la venta, pero también el impuesto a la renta que reciben los socios, producto de esta venta en este caso, de la participación de Minera Dominga.
Es decir, que finalmente lo que se deja de percibir es lo que el Estado necesita percibir para construir hospitales, para mejorar, invertir en salud, invertir en mejor educación. Entonces, cuando uno escucha el discurso de un primer mandatario, y por eso también es tan terrible, es vergonzosamente terrible. O sea, Sin ir que... más lejos, sin ir más lejos, sorry que te Adelante, interrumpa, adelante. mil disculpas, pero sin ir más lejos, el presidente de la República, en una conferencia en Ecuador, hace mención a que él no está de acuerdo, y esto fue mucho antes de celebrar este contrato, de que no está de acuerdo con los paraísos fiscales porque se prestan para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o, Narcotráfico, o evadir impuestos, él mismo lo dice, evadir sí. impuestos. Pero nada hacía presagiar que sus transacciones estarían, o no, no sus transacciones propiamente tal, pero las de su hijo, las de su familia, estarían justamente ahí. ¿Dónde, ¿Dónde está la defensa del presidente de la República? Y aquí es su única defensa que tiene para enfrentar la acusación constitucional. Yo tenía un fideicomiso ciego. Yo suscribía. A mí la ley no me pedía un fideicomiso ciego, para la gente que no sabe Sí. qué es lo que es un fideicomiso ciego, ¿cierto? Yo entrego a un family office, a una administradora privada, ¿cierto? Mi patrimonio, y ellos lo invierten. Yo no sé nada, es ciego. Yo no sé en las decisiones que toman. Yo mis activos se los entregué a mi hijo, ellos toman las decisiones y yo, como voy a estar en este rol público de presidente de la República, yo no sé dónde van a estar las decisiones. Entonces, y bueno, esa va a ser la gran defensa que va a tener el presidente de la República para enfrentar esta acusación. ¿Dónde está lo que no calza dentro de esto? Es que, bueno, siendo presidente de la República, ¿por qué nunca, ni en su primer mandato, ni en su segundo mandato, con todas las manifestaciones que tuvo Minera Dominga, la cerró? Así cuando llevaba 9 meses en Barrancones y cierra, llevando 9 meses, ¿cierto? Barrancones, producto de la presión de las manifestaciones del sector y para cuidar este santuario de la naturaleza, textualmente lo dice. Por qué con esa misma urgencia que pega el telefonazo de Barrancones y para el proyecto Mm. de las centrales de carbón ahí? ¿Por qué con esa misma urgencia no lo hizo con Minera Dominga? Es justamente porque el fideicomiso ciego no era tan ciego. Es que siempre estar al alero, digamos, de los negocios de un presidente, y ahí es donde yo replico un poco lo que alguna vez escuché de, de Tomás Moschati, que cuestionó si es que un banquero podía estar al mando de un país, digamos, o sea, Sí. hacer negocios eh, también pretendiendo ser un servidor público, que es un concepto, un término que toda esta gente usa mucho. Eh, Porque finalmente es como la información siempre va a ser privilegiada, o sea, siempre va a estar condicionada por los datos y por las condiciones que eh, se, se puedan generar para hacer oportuna una inversión. De hecho, si pudiéramos hacer una comparación, por ejemplo, de la plata que involucró el caso Cabal, que también habla de esta condición de información privilegiada a menor escala, es bastante la diferencia. Es bastante diferencia, es abismante la diferencia de plata que hay entre un caso de información privilegiada y este otro caso, donde hay derechamente una acción de la familia del presidente, que es nada menos que el presidente, el que puede estar con la primera ventaja. Y eso yo creo que ha sido una característica en la vida de esta personalidad que tenemos ahí en esa foto, donde hay hasta niños bastante pequeños que ya podría uno decir que tienen la vida asegurada, tienen Sí, negocios pero, importantes, pero empresarios. hay un común denominador ahí, Cristian, indistintamente el tamaño de la transacción, es la ética. Que sí, o sea, yo eso me refiero y a dónde quería llegar con este comentario, no es para justificar lo que pasó con Cabal, Ujú. eh, sino en
decir que esto finalmente queda bajo el arraigo de la política o de la opinión política, Sí. cuando desde un sector se menoscaba la acción del hijo, en este caso de la expresidenta Bachelet, por la situación de Cabal, que además el hijo dice, no fui yo, fue mi señora, la esposa, que es la que hace el concierto de este negocio con información privilegiada, y hay un cuestionamiento durísimo de parte en ese tiempo del conglomerado Chile Vamos, la oposición de esa época. Pero muchos de ellos hoy día guardan absoluto silencio y piensan defender al presidente en una situación que es éticamente igual, pero que incluso tiene el antecedente de que es mucha más plata. O sea, Ujú. a ese punto quería llegar, digamos, es decir, Sí. que finalmente la observación del conflicto se plasma desde un interés político y nada más. Bueno, ya no debiera ser una novedad, pero sí pasa. Y resulta que aquí estamos en una situación en la que tú recién hacías la descripción y por eso buscamos esta foto donde aparece toda la familia Piñera y yo hacía la observación. Niños ahí que son empresarios, o sea, que tienen empresas a su nombre. Eh, y lo que más de pronto uno se cuestiona es ¿cómo no somos capaces tampoco en Chile de darnos cuenta? Así como pasó con Cabal, que espero que los chilenos y chilenas nos hayamos dado cuenta de cuál era la situación, ¿cómo no nos damos cuenta también que aquí hay trampa? Cuando se ponen negocios a título de una familia, como dije recién, abriendo el camino de la justicia, casi Mm. como escribiendo mi propia justicia, porque el presidente dice, aunque la justicia no me lo pide, yo derogo esto o entrego esto a la administración de un fideicomiso ciego. Claro. Entonces ahí donde uno, claro, claramente hace un juicio crítico de nuestra ética y finalmente por qué también cuando entramos en discusiones valóricas y dicen, no, es que aquí hay una cuestión valórica cuando se discute, por ejemplo, la ley del aborto, cuando se discute el matrimonio igualitario o formalmente el matrimonio homosexual, los valores. Pero resulta que los valores tienen que ser de un lado y de otro. Esto éticamente también es cuestionable, pero resulta que parece que para algunos es válido. Algunos incluso yo he escuchado comentarios de personas que hasta lo encuentran simpático, de decir, mira, es que él es inteligente, hábil para los negocios. Y resulta que estamos dejando de construir hospitales porque por una jugada tributaria adelantada, aventajada. Es como cuando uno está en un taco y aparece una ambulancia y tienes que abrirte camino para que pase la ambulancia y nos falta el patudo que se va detrásito de la ambulancia. A lo mejor no va a una alta velocidad, por lo tanto si lo paran no es ilegal. Disculpen la comparación, pero pucha que te da rabia cuando tú estás cumpliendo el marco, cumpliendo el protocolo, tú estás yendo a comprar el pan y estás pagando el impuesto. Yo hablo con mi contador y le pido, oye, por favor, la factura, avísame cuánto es el impuesto. Y aquí, ciertamente, se pasa a llevar eso Exacto. y no con poca plata. Entonces, para cerrar este tema, Wilfredo, el tema de la familia, eh, ¿cómo se genera bueno, tú hablas de un concepto anglo, digamos, del family office, digamos. ¿Quién lo administra o cómo se distribuye esto? ¿Qué patrimonio? Estamos hablando de, por ejemplo, todo Bancard, que es la firma que representa al presidente, o en su época empresario era la que él lideraba. ¿Cómo es esta figura? Bueno, el Family Office básicamente es una administradora privada, ¿cierto? Donde ellos, a través de distintos instrumentos, fondos de inversión, eh, instrumentos nacionales, internacionales, distribuyen, ¿cierto? El patrimonio de distintas personas que se ocupa mucho la estructura del fideicomiso, en donde básicamente el fideicomitente, que es la persona, ¿cierto?, que va a abrir este portafolio de inversión,
le endosa finalmente al Family Office absoluta libertad, autoridad, ¿cierto? O facultad, mejor dicho, para que pueda administrar el patrimonio de estas personas, sin perjuicio de que le pueda pedir al directorio una reunión para poder tomar ciertas decisiones. No recuerdo los nombres específicamente, pero quien hoy día administra el Family Office, quien es el director del Family Office del presidente de la República, ¿cierto? Claramente es un amigo de años de la familia Piñera Morel, para que pueda llevar adelante este caso. Sin ir más lejos, uno de los casos de Pandora Paper, o uno de la arista de Pandora Paper, ¿cierto? Resalta justamente porque le habían solicitado a los hijos del presidente de la República cierta información, como por ejemplo una boleta de domicilio, para que sea declarado en la sociedad en la isla Vírgenes Británicas. De ahí hay un antecedente específico, ¿cierto? Donde en este caso el Family Office tuvo que hacer entrega de toda la documentación para validar, ¿cierto? Los antecedentes legales, los antecedentes de constitución, antecedentes particulares de las sociedades en este caso. Efectivamente, hay dos entidades administradoras, ¿cierto? Una que es Mascar y otra, ¿cierto? Que también tienen una especie de administración de patrimonio también en mucho menor escala, pero que finalmente los dos son los brazos inmobiliarios del Family Office, ¿cierto? Donde a través de ellos pueden crear fondos de inversión. Activa Uno, por ejemplo, nace a través del brazo inmobiliario, que es una de las dueñas, ¿cierto? De Minera Dominga también. Nace a través, ¿cierto? De uno de los brazos eh, financiero, no inmobiliario, financiero de la familia Piñera Morel y que hoy día es administrado, ¿cierto?, por el Family Office de la familia. Wilfredo, se nos pasa tan rápido el tiempo. Siempre nos proponemos hacer 20 minutos y ya vamos en 40 y tantos. Pero para ir cerrando, está bien contingente el tema presidencial. El 15 de noviembre hay un debate que dicen que va a ser la madre de todas las batallas porque bueno, yo siempre casi a lo mejor te podría estar insultando y no lo sé, siempre hablo de ti como un especulador también porque tienes que manejar esa área dentro de la economía. Y está difícil especular respecto al nombre de la persona que podría estar dirigiendo el país desde marzo del próximo año, así de rápido. O sea, esto es pronto. Estamos ya a menos de un mes, estamos en plena campaña, incluso franja televisiva, y hay ya una sensación de que aquí nada está cerrado. Hace 2 o 3 semanas todavía hablábamos de Sichel en segunda vuelta. Hace 6 meses hablábamos de Jado y Lavín como los seguros contrincantes hasta en la última, en el balotaje, digamos. Sí. Y no porque lo dijera uno. Y ahí quiero hacer igual un apéndice, porque resulta que parece que hemos detectado bien tardíamente, a lo mejor hay otras personas sin duda más lúcidas que yo, pero resulta que me he dado cuenta que las encuestas nos súper condicionan. Y estamos pendientes ahí los domingos en la noche para ver a qué hora liberan la Academ, por ejemplo, que hoy salió la información que recibe una gran remesa de parte del gobierno para hacer sus estudios técnicos. 300 millones. 300 millones. O sea, ahora, parece que las encuestas, que son las que nos empiezan a condicionar, están pasándole una cuenta bastante grande al candidato Sichel, que ya finalmente aquellos políticos que miran las encuestas precisamente empezaron a abandonar el barco. El tema es que el actual escenario, según las encuestas, dice que es Kast y Boric los que pasan al balotaje. ¿Qué te parece a ti este escenario, que es precisamente el más polarizado? ¿Cuánto nos duele en el bolsillo? Mira,
Sigo repitiendo la frase de Lagos, la economía y el resto es música. ¿Cuánto nos golpea? Cualquiera sea el elegido, el golpe va a ser duro, muy duro, eh, por los extremos que significa cada uno para nuestro país. Una extrema izquierda, apalancado fuertemente el Partido Comunista también. Eh, Tengo amigos que dicen, no, que no soy comunista, soy del Frente Amplio. Bueno, pero uno cuando vota por un presidente no vota por una persona ni por un partido, vota por un proyecto político. Y en ese proyecto hoy día está el Partido Comunista. Eh, y por otro lado, ¿cierto? Tenemos a un candidato de extrema derecha, declarado como extrema derecha, ¿cierto? En donde incluso hoy día personeros UDI, diputados UDI, se salen del respaldo, ¿cierto?, del partido a Sichel, y públicamente apoyan, ¿cierto?, a José Antonio Cast. Hay que decir José Antonio, No José, don José, sí, don no José. José Cast. Entonces, finalmente, hoy día, cualquiera de los dos escenarios, el golpe va a ser bastante fuerte por los extremos que significa. Uno, por las recientes demandas sociales que se están generando, sin ir más lejos, hablando de José Antonio Gas, él propone reducir a la mitad los ministerios. Y entre ellos, derechamente eliminar, porque él dice no, unificar. Es derechamente eliminar porque significa reducir presupuesto, reducir la figura del subsecretario, reducir, y de ahí vamos hacia abajo. Él hablaba, ¿cierto?, de 300.000, en la encuesta en una pregunta que le hizo, ¿cierto?, en un programa de televisión, 300.000 empleados públicos van a dejar de ser parte del sector público, desempleados finalmente. Producto de la eliminación de reducir a la mitad los ministerios. Y entre esos, por ejemplo, el Ministerio, ¿cierto?, de la Mujer y Equidad de Género. Un ministerio que se ha demorado años en construirse, en lograr que se establezca como un ministerio, que el presidente de la República actual lo mantenga, ¿cierto?, con cambios de gabinetes entre medio, etcétera. Por lo tanto, el efecto social que podría provocar podría desencadenar algo bien complejo que de hacer cambios especialmente sociales, podrían tener riesgos mucho peores incluso que subir 30 pesos del metro, ¿cierto? Como por ejemplo, y podría desencadenar algo mucho peor de lo que vimos en 2019. A ver, Eh, Wilfredo, tú, a tu juicio entonces, ¿te parece que, no quiero incomodarte, Vamos, sí, vamos. pero a tu juicio, ¿crees que si eventualmente el nuevo presidente es formalmente José Antonio Cast, digamos, el efecto que podría esto provocar es una molestia mayor en las mismas masas que salieron a manifestarse en 2019, por ejemplo, cuando se ponga en práctica, por ejemplo, la idea de eliminar el Ministerio de la Mujer? Finalmente, la política que plantea él, ¿crees tú que es un riesgo para que tengamos mayores movilizaciones sociales Sí, más por fuertes? supuesto. No, vamos más allá, ¿cierto? Incluso de los efectos sociales que se han estado o que se produjeron producto también del estallido social, las tesis, algo que es cierto traspasa la frontera, que fue algo comentado a nivel mundial, y que han sido para muchos bien, para otros no tanto, para otros derechamente no, buena, mala, regular. eh, eh, y marca un precedente, y las tesis marcaron un precedente. Entonces, ese avance, ¿cierto?, de alguna manera va a significar un golpe fuerte en lo social. No estoy hablando en lo social de pensiones, no estoy hablando en lo social de ayudas estatales, estoy hablando de los avances que ha tenido la humanidad en lo social, y que obviamente con una persona conservadora, entendiendo que el extremo derecho es conservador, eso va a tener un impacto en el desarrollo social que ha tenido
que ha tenido Chile como sociedad, como humanidad, ¿cierto? Con nuevas culturas, con nuevas políticas, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, lo más probable es que el conflicto mapuche sea o vaya en escala. José Antonio Kast va con una propuesta aún más de militarizar finalmente aún el sector de la provincia de Arauco, ¿cierto? Y en ese sentido existe también un riesgo que ese conflicto pueda seguir escalando, ¿cierto? En adelante. Se ve contento ahí, lo más probable bailando, o le hayan contado un chistecito mientras estaba ahí, pero se ve contento ahí José Antonio. Y en ese sentido, la propuesta que él entrega es una propuesta bastante extrema, que de alguna manera sería un golpe a los efectos sociales o a los avances sociales que hemos tenido como país, y que él venga con la retroexcavadora podría desencadenar un nuevo estallido social, ¿por qué no? Para ir cerrando, Wilfredo, una pregunta también que por estos días se conversa mucho. Hicimos o hiciste tú un perfil de José Antonio Kast. Por otro lado, Gabriel Boric, vamos a terminar. ¿Podría Chile, más allá de si es Boric o no, Sí, sí, sí. pudo haber sido Jadwe, alguna vez lo hablamos? Ujú. ¿Podría Chile convertirse en esta Venezuela que tanto ha sido vapuleada como hoy día el desprestigio al que no queremos llegar a tener? ¿Podría Chile, por esta institucionalidad en riesgo, convertirse en un país como Cuba, que algunos han dicho? Ya me quisiera esas playas, pero se ha comentado mucho y la gente, yo creo que de verdad le hace mucho sentido este mensaje. ¿Crees tú que podemos ser como Venezuela si gana Boric? No, no, derechamente con todas sus letras, no. Si bien efectivamente está uno de los sectores más extremos, que es el Partido Comunista, eh, hay muchas cosas que diferencian la política fiscal eh, de Chile respecto a Cuba. Eh, Cómo se administra incluso la política monetaria también. Eh, Chile hoy día sostiene acuerdos y relaciones bilaterales importantísimos, que si bien el candidato Boric, y acá yo comparto absolutamente todos los comentarios, y esta es una opinión bastante personal, eh, al parecer se nos acabó la batería ¿cómo se llama esto? Del aro de luz, De la iluminación. Ahí de la está. iluminación, claro, de la iluminación. Estamos en vivo y en directo, así que parece que... Sí, se perdona todo. Sí. Esto es una opinión súper personal, como te decía Cristian, que acá hay una falta de, de experiencia de liderazgo político. Eh, no basta con hablar fuerte en un discurso, con un tono cierto que pueda llegar eh, a los votantes no, acá hace falta experiencia, lo hemos visto ya. A ti te tocó cuando editaste uno de los debates, ¿cierto?, en un canal de televisión, con el lapso de los 400.000 millones, Mm. que 1000 UF eran, 1000 UF, estamos hablando, son 30 millones de pesos, eran considerados como ventas de grandes empresas, Mm. eh, sin tener el conocimiento del dato duro de cuánto es la deuda país, cuánto es el Producto Interno Bruto. eh, entonces, finalmente, acá hay una carencia de liderazgo político fuerte, muy fuerte, entendiendo que va a tener muchos asesores, claro, pero quien va a tomar la decisión final va a ser él. Entonces, yo no lo veo ni lo extrapolo a si vamos a ser o no como Venezuela o Cuba. Eso derechamente no, por lo sólido que significa Chile en sus acuerdos, ¿cierto? Sino que más bien en qué decisiones va a tomar. Y en una persona que hoy día tenemos una carencia de liderazgo político, no digo que a lo mejor, no sé, eh, quizá nunca lo sea, a lo mejor en 2 periodos más, que vuelva a ser, que sea senador,
que sea presidente de un partido, de una bancada, que genere experiencia de liderazgo político, que sea presidente a lo mejor de alguna comisión, si es que lo fue, que lo vuelva a hacer. Entonces, desarrollar ciertas habilidades políticas para poder enfrentar un desafío como el presidente de la República. Yo me atrevería a decir que hoy día ya definitivamente las encuestas están súper desprestigiadas. Mm. Ni en Estados Unidos, cuando estaba, eh, ¿cómo se llama? Donald Trump, ¿cierto? En su última candidatura, pudo achuntarlo, ni en Estados Unidos. Entonces tampoco creo que acá en Chile podamos tener el mismo resultado. Lo que sí me atrevería a decir, que si analizamos, a mí me gusta analizar harto las redes sociales, bastante las redes sociales, eh, hay encuestas bien particulares, encuestas spot, ¿cierto? No patrocinadas por algún medio ni nada. Donde me llama harto la atención la cantidad de votos que el señor Franco Parisi potencialmente recibiría. Hay un Mm. factor Parisi que hoy día está oculto, que hoy día podría dar una sorpresa. Quizás no pasará el balotaje, no lo sé, de verdad no Mm. lo sé. Pero hay una cantidad importante en encuestas spot en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, que lo dan por ganador, con una diferencia por lo menos de 30 puntos sobre la segunda opción, entre 20 y 30 puntos la segunda opción. Entonces, como dices tú, nada está dicho. eh, y claramente entre las cuatro personas que están abajo en esa fotografía, podrían estar las dos personas, ¿cierto?, que podrían pasar. Eh, bueno, Si, sumando a Boris también. si tuvieras que en este momento decirme dónde no, si cada uno de ellos fuera una entidad financiera, ¿dónde no invertirías por ningún motivo? Eso es derechamente llamar a no votar por tal persona. No, 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 tú personalmente. Sí, mira, yo creo que los extremos nunca son buenos. Yo creo que los extremos lo hemos visto durante los últimos meses, ¿cierto? Los últimos años, en realidad, de polarización extrema, que han significado también hoy día un riesgo país mucho más alto. Por lo tanto, definitivamente, Boris y Kass no serían, según nuestra visión, la opción para poder hacer Mm. algo más sustentable en el tiempo. Eh, pero también el resto de las cartas que queda, ¿cierto?, son de la clásica política. Sichel, que pasa, ¿cierto?, por el TC, que hoy día se apalanca de Chile Vamos, Chile Vamos, ¿cierto? Y que hoy día, hace un par de horas atrás, hace una cadena nacional invitando a Chile Vamos que tomen sus propias decisiones. Entonces, a Mm. ver, si te presentaste en una primaria con el respaldo de partidos políticos de un determinado sector y a días, menos de un mes de la votación, ¿cierto? De la primera vuelta, en el caso de haber segunda, de la primera vuelta, a quienes te acogieron para las primarias. Tú le dices, oye, ¿sabéis qué? Ahora ustedes verán, pero yo sigo con mi proyecto. Gracias por abrirme la puerta de la primaria, pero si ustedes quieren votar por CAS, chao. Entonces, ¿cuál es? Mira lo que sucede ahí. ¿Cuál es el liderazgo que hay detrás? Porque si él es presidente de la República, él va a tener que liderar con el Congreso. Y Mm. hoy día él le está diciendo a sus potenciales eh, personeros que van a tener que apoyar sus reformas, que como presidente de la República podría implementar, él le está diciendo, perdona la expresión, pero hagan lo que quieran. Yo no los necesito porque yo no voy a transar mis valores. Oye, ojo con eso, cuidado con eso, porque si tú eres presidente de la República, tú que hoy día me mandaste, perdona lo coloquial, a freír mono al África, mañana me vaya a pedir que te vote un proyecto a favor tuyo. Entonces, Claro. o estamos en el conglomerado o no estamos en el conglomerado. O vamos en bloque o no vamos en bloque. Y hoy día la señal que dio Sichel definitivamente es la ruptura de la derecha. Es la sentencia
a que la derecha potencialmente vuelva a ser gobernante. Hoy día, derechamente, con la declaración que dio en los noticiarios hace un par de horas atrás, sentencia cualquier posibilidad de que la derecha vuelva a gobernar. Yo lo leo como una jugada de formalmente abrir la llave en una casa cuyo domicilio está al centro. O sea, deja de lado o deja en libertad de acción a esta derecha, eh, digamos, derecha tradicional, como la conocíamos hace 10 años, digamos, que hoy día se siente más representada por la figura de Kast, haciendo también la referencia de que Kast ha tenido un proceso, ha tenido una posibilidad de advertir que tiene, yo lo evalúo como muy buen performance de campaña, digamos. ¿Por qué? Porque ha sabido moverse con esa derecha dura, que es la que siempre ha representado el Partido Republicano. Ha sabido ir a conquistar a la derecha menos dura, digamos, la que estaba más alineada en la última elección con Piñera. La ha conquistado. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y yo creo que esa es la estrategia que usó Bolsonaro en Brasil. No nos olvidemos que Bolsonaro en un momento estaba tercero o cuarto en las encuestas, luego pasó al segundo lugar en las encuestas y apuntaronle a Lula, y Lula cayó por un tema judicial que después quedó en nada, pero que en ese momento le impidió ser candidato presidencial. Por lo tanto, quedó él primero en la carrera y le gana a Haddad en Brasil. Y resulta que Brasil es un país que, así como uno lo ve tan alegre, tan diverso, tan liberal, tiene un ala muy conservadora, y que está representada en los evangélicos. En Brasil, no sé si tú has estado ya, pero en las cuadras, cada una cuadra hay 2 iglesias evangélicas. Ha tenido una proliferación realmente impactante, importante. Hoy día en Chile, el voto evangélico, al menos hasta hace 5 años, no he escuchado una última actualización, pero hasta hace 5 años era cercana al 10%. Y vaya que él ha sabido conquistar ese público también. Lo hemos visto, de hecho su conglomerado hace alusión al cristianismo, y yo creo que también ahí tiene un apoyo que es relevante, además de la familia militar, que cada vez es menos, pero que también los identifica. Entonces él ha hilvanado la conquista de este grueso de chilenos y chilenas que a lo mejor en algún momento votó por la izquierda, pero que ahora por una cuestión de religión incluso votan por quien mejor ha sabido acercarse a sus principios, a sus ideas. Él está haciendo una campaña, a mi juicio, muy inteligente. Por otro lado, creo que hoy día, te cuento un dato, tuve la posibilidad que uno siempre agradece, más allá de si te representa políticamente o no, pero de verdad que uno agradece la posibilidad de conversar un ratito con Francisco Vidal, el ex ministro. Y así como en una conversación viene en off, digamos, él dijo varias cosas interesantes. Efectivamente, la elección es líquida. Pues yo lo primero que le pregunté es, Francisco, ¿a quién gana? Me dijo, yo la verdad es que creo que las encuestas algo tienen. Hoy día, si pasan Kast y Boric, gana Boric, seguro, según él. Pero la figura de Proboste, que es su candidata, además, dice, puede tomar un rumbo que en los últimos días puede ser bastante interesante como para acercarse al segundo. Porque si Proboste pasa al balotaje, en cualquier escenario, con Kast, bueno, con Sichel también, que lo dan todos por muerto, aunque él dice, ojo, no lo den por muerto, y con Boric gana en todos esos escenarios, porque
se lleva el apoyo de quienes están porque no salga el del extremo. Entonces, dicen la clave para Proboste es que pase a la segunda vuelta. En el escenario de la segunda vuelta, a su juicio, ella sería la ganadora en todos los escenarios. Si el escenario es Boric Kast, dice obviamente mi candidato, dice Francisco Vidal, sería Boric. Y dijo algo que también es muy importante. El debate del 15 de noviembre es una semana antes de la elección. Y él define ese debate como una batalla trascendental. Hoy día, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está indecisa, que es una gran mayoría, y esa gran mayoría tiene que definirse y la decisión final la va a tomar precisamente por la franja que está apareciendo por estos días y por un debate como este. Dijo, ojo, el Mercurio ya publicó los exámenes de grado fallidos de Gabriel Boric. Ya publicó una entrevista con un experto en psiquiatría que habla sobre sus desórdenes psiquiátricos. Por lo tanto, todavía le falta que aguante muchos ataques. Entonces, seguramente va a tener una baja. Esta baja puede impactar en una figura como Proboste, sino incluso como Meo, sino como Parisi, y por otro lado, Kast, que viene haciendo esta muy buena campaña. Entonces ahí está, de alguna manera, esta revelación de lo líquido que hay y lo líquido que tenemos hoy día en esta situación presidencial. Yo te preguntaba recién si tú, o sea, ¿en quién no invertirías? ¿En quién de estas entidades no harías una inversión? Ahora te pregunto lo contrario, si tuvieras que jugarte por uno, donde tú pondrías tus fichas. Personal, no es para decir que haces un llamado, pero si hubiera uno donde tú dirías, mira, yo pondría mis fichas aquí, ¿quién sería? A ver, primero que todo, un presidente de la República tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y de dónde se aferra. No puede haber un oportunismo y después en relación, si es que hay algo que no me gusta, me voy. Tanto en ese sentido, Sichel hoy día no sería mi candidato. Necesitamos, si bien, trabajar a través de un conglomerado, a través para poder hoy día construir cambios importantes, se necesita de unión, de ir en bloque, cosa que hoy día Meo no le entrega al país. Los cambios profundos que él quiere hacer necesita el apoyo del Congreso. Y en ese sentido, no hay un bloque representativo detrás de Meo que pueda decir, yo y mi equipo de diputados, yo y mi equipo de senadores. No lo hay, no lo hay. Algo ha trabajado Parisi, y muy bien que lo ha trabajado, con diputados y con algunos senadores, pero que no van a poder ser mayoría en el Congreso. Por lo tanto, le falta también. Entonces, hoy día, ¿quién entrega finalmente, sin ser de los extremos, quién entrega finalmente entre comillas, la certeza de que podría haber una continuidad, ¿cierto?, en el cambio que se está llevando también en paralelo en la Constitución, en la Convención, ¿cierto? Eh, y que pueda impulsar reformas eh, a través de un proyecto político, es Proboste. Mirándolo desde esa figura, ¿cierto? Hoy día Sichel se desmarca de Renovación Nacional, de la UDI principalmente la UDI, y la UDI es uno de los partidos más grandes de Chile. Si van el 100% de la UDI, ganan en cualquier escenario. La derecha gana en cualquier escenario, si van los 100% de la UDI, ganan. No siempre van, por lo tanto, claramente, desde el voto voluntario que no participan constantemente, pero siempre han logrado buenos resultados. Entonces, bajo esa mirada,
de una carencia, ¿cierto?, de liderazgo, por un lado, de la falta de experiencia que se lo enrostra Sichel a Boric, de mala manera se lo enrostra, pero en estricto rigor eh, hay carencia de liderazgo por parte de Boric. Kast, que es un extremo que hoy día por lo pronto Chile no quiere ver en términos generales, tomando lo que pasó con el estallido social. Las urnas dirán quizás lo contrario. Dos personajes que no tienen un proyecto político sólido detrás, Meo y Parisi, que pueden entregar garantías de ir en un bloque en la Cámara Baja y en bloque en el Senado para poder hacer reformas profundas. Y la única hoy día que ha aguantado ahí es Proboste. Hoy día, tal como decías tú, vamos a ver una figura de Proboste mucho más presente eh, en la pantalla, eh, justamente, y más aún, si es que logra convencer a Carolina Boy y a Carlos Montes de que voten a favor de Puerto Retiro. ¿No será una jugada esa? Puede Así ser, como que finalmente aparezca Proboste en una reunión con Goit y, y salgan los tres a decir que, o sea, sería una muestra de liderazgo. No nos olvidemos que cuando ella era presidenta del Senado se reunió con Piñera y de ahí salieron los mínimos comunes. comunes. Fue el momento en el que ella se erigió como una carta presidencial. Exactamente. Entonces, no, como dices tú, a mí no me convencería, digo, no me extrañaría que pudiese pasar, ya a esta altura sería el milagro del Puerto Retiro, por decirlo de alguna manera, Mm. también, porque la vamos a empezar a ver más en los programas. ¿Qué opina usted que Carolina Goy, ya hoy día, ¿cierto? Salió por lo menos en 4 entrevistas. Vamos a conversar con ella para que lo piense, lo medite, para que se sume al proyecto. Y eso va a empezar a hacer, va a darle minutos a través de en pantalla, a través de ese discurso, para que, si es que en algún momento Carlos Monte y Carolina Goy, los dos emblemáticos hoy día querían, ¿cierto?, en rechazo al Cuarto Retiro, salgan con el apruebo al Cuarto Retiro. Wow, el milagro de Proboste lo logró y habemos cierto Mm. liderazgo político y ahí Ahí estaría está, claro, el liderazgo político que tanta falta hace ver en las figuras que están por ahí. Wilfredo, estamos súper pasados, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo, por tu buena disposición. Gracias también a Empresas Golden, que siempre está acompañándonos. Hay, para mañana te puedo garantizar que hay al menos 2 titulares interesantes que vamos a poder destacar en nuestro diario digital en canalpaís.cl a partir de esta conversación, que ahí vamos a ver cómo lo hacemos, para la mañana, para la tarde, o uno cada día, pero ha sido una conversación grata, interesante, importante. Creo que es inducción, lo que necesitamos precisamente por estos días, tener claros cuáles son los riesgos que se asumen y la jugada en la que estamos metidos hoy día como chilenos y chilenas. Así es que claro que sí. oportuna la conversación. Muchas, muchas No, gracias. gracias a ti, obviamente, por la invitación. Saludo a todos en sus casas, las personas que nos acompañaron en la transmisión hoy día. Informarse, informarse, compartir videos, leer. Hoy día necesitamos mucha información para poder votar bien el próximo 21 de noviembre. No digo que a lo mejor mi voto, que ya lo dije públicamente, quizás por dónde va a ir mi voto, pero informarse para que puedan tener, cierto, un voto informado. Absolutamente, eso es lo más importante. De verdad que se agradece mucho cuando uno puede recoger esta experiencia, esta información, porque a veces de verdad uno escucha, no, es que voy a votar por este otro, porque robó menos. O sea, es como de verdad muy, muy, muy terrible. Así es que gracias, porque estos espacios de conversación finalmente trascienden en que tomemos mejores decisiones. Muchas, muchas gracias, Wilfredo. No, Ha gracias a sido un ti. gusto y gracias a todos por estar con nosotros. Que estén muy bien.